Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días para todos, ¿cómo amanecieron? Le damos muchísimas gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada día y en ellas nos podemos afirmar y confiar para todos y cada uno de los retos que se nos presentan en nuestra vida. Y también queremos darle las gracias a ustedes por todas las palabras de bendición, de afirmación y también por todas las aplicaciones que han hecho a través de todas estas enseñanzas que hemos hecho durante estos meses. Eso realmente nos estimula y nos anima a seguir trabajando en esta tarea de enseñar y de predicar la palabra de Dios. En la enseñanza anterior retomamos la serie sobre el libro de los Filipenses en el pasaje del capítulo 2, versículos 19 al 24. En esta sección del libro estuvimos viendo el ejemplo de Timoteo, que fue ejemplo de fidelidad en el servicio, al estar dispuesto a trabajar por las necesidades de los demás, aún por encima de sus propias necesidades. Vimos algunas características importantes de este hombre que valdría la pena que nosotros, como creyentes, también imitáramos y cultiváramos. Y voy a mencionar algunas de ellas. Timoteo era un hombre fiel al servicio a Dios en el Evangelio y en el crecimiento espiritual de los creyentes. Era un hombre que vivía enfocado en los propósitos y en los intereses del Señor Jesucristo. Era un hombre enseñable, un hombre que se dejaba guiar y que también multiplicaba y lo que aprendía con otros. De todas estas características pudimos ver que hay principios que como iglesia deberíamos seguir, como por ejemplo el de enfocarnos más en los intereses, en los propósitos del Señor, que son el evangelismo y el discipulado, y el de reproducirnos, así como lo hizo Pablo con Timoteo, y a su vez también lo hacía con otros. En el día de hoy vamos a mirar el ejemplo de otro hombre que se menciona aquí en este capítulo 2 del libro de Filipenses, y se trata de Epafrodito. Vamos a ver qué nos quiere enseñar Dios en su palabra por medio del testimonio de este hombre.
Esta enseñanza del día de hoy la he titulado Epafrodito, ejemplo de sacrificio en el servicio. Vamos a orar para pedir sabiduría a Dios en este momento. Padre amado, te damos muchas gracias, gracias porque podemos seguir confiando en tus provisiones para nuestras vidas. Gracias porque tenemos la oportunidad y el privilegio de poder llegar delante de tu presencia, podemos llegar delante de tu palabra para encontrar en ella lo que tú eres, lo que representas, para mirar en tu palabra lo que tú quieres decirnos y también la manera como tú quieres que nosotros nos relacionemos contigo. Te pedimos para que en este tiempo que vamos a tener se pueda cumplir ese propósito, que podamos, Señor, encontrar cosas nuevas para aprender y para alinearnos con tu voluntad. Gracias por la manera como tú vas a obrar, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces les invito a que leamos nuestro pasaje principal de hoy, que se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses, en el capítulo 2, versículos 25 al 30. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 25 al 30. Dice así: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a mirar algunas ideas generales del pasaje para poder contextualizarnos en lo que está sucediendo acá. El primer comentario que puedo hacer con respecto a este hombre es que no se conocen otras referencias de él en la Escritura, solamente aquí en el libro de Filipenses. Lo que se menciona en este libro en cuanto a Epafrodito es que él fue enviado por la congregación de Filipos, a quien habían encomendado para hacer llegar una ofrenda al apóstol Pablo allí en Roma, donde se encontraba encarcelado, y apoyarle también en varios asuntos. Quiero que veamos algunos aspectos generales de lo que se menciona acá en este pasaje y del contexto que se plantea para darnos una idea general de lo que está sucediendo. En primer lugar, Epafrodito era un líder espiritual ahí en la iglesia de Filipo. No hacía parte originalmente de los hermanos que estaban en Roma con Pablo. Había sido comisionado por esta iglesia para llevar a cabo una ofrenda a Pablo mientras estaba preso, y también para ser su asistente y apoyarlo en diferentes necesidades que tuviera. Mientras estuvo allí con Pablo en Roma llevando a cabo su tarea, llegó a enfermarse gravemente. Sus hermanos en Filipos escucharon de su grave enfermedad, y esto hizo que se alarmaran significativamente. Pero Dios, de una manera sobrenatural, sana a Epafrodito por su misericordia y por su gracia. Epafrodito entonces, cuando es sanado, anhela regresar a la iglesia que le encargó la tarea, con el fin de tranquilizarlos con respecto a su estado de salud. Y Pablo lo envía de vuelta a la iglesia de Filipos,
animándoles a que le den una calurosa bienvenida, y muy probable también aprovecha para enviar la carta con Epafrodito. Vamos a ir desarrollando un poco más estas ideas, y mientras vamos avanzando en ellas, entonces vamos a ir viendo algunas características que son importantes de este hombre, que también son ejemplo y que son dignas de imitar por nosotros los creyentes. Para recordar un poco el pasaje anterior, o sea, del capítulo 2, en el versículo 24, Pablo allí terminó diciendo que esperaba enviar a Timoteo luego de ver cómo iban sus asuntos, y que él confiaba en Dios que también iría pronto a verles. Pero mientras eso se daba, ese proceso se daba de poder enviar a Timoteo, Pablo ve necesario enviar a Epafrodito de vuelta. Y como les mencionaba anteriormente, Epafrodito había sido encomendado por la congregación de Filipos para llevarle una ofrenda en Roma y quedarse allí con él para ayudarle. Sin embargo, después de su grave enfermedad, Pablo ve la necesidad de enviarlo por algunas razones que vamos a mirar más adelante. Y entonces, a través del testimonio de este hombre que se menciona acá, vemos que se desarrolla una relación de conexión muy profunda entre Pablo y él. Y mientras Pablo está exponiendo las razones que tuvo para enviarlo de vuelta, al mismo tiempo, pues también aprovecha para describir algunas cualidades y características que lo hacen digno también de seguir su ejemplo. Vamos a mirar entonces estas características y luego vamos a ver de qué manera podemos nosotros también aplicar este ejemplo de Epafrodito a nuestras vidas. Pues la primera característica que está en el versículo 25, Pablo dice de Epafrodito que es hermano, colaborador y compañero de milicia, en el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Y es muy significativa la manera como Pablo llama a Epafrodito, porque eso nos comunica mucho de la relación que se desarrolló mientras estuvieron juntos. Y Pablo utiliza unas palabras, unas cualidades que van como en una escala ascendente. Primeramente, lo llama hermano. Esa relación de hermanos es evidente porque ambos compartían la misma fe en el Señor Jesucristo. Es un miembro de la misma familia espiritual donde tienen a Dios como Padre. Lo primero que se me viene a la mente allí pues es la idea que existía una relación de compañerismo, de hermandad, de ayuda y de acompañamiento en situaciones difíciles. Pero Epafrodito es aún más que solo un hermano, que ya es bastante. Está unido con Pablo, no solamente en la fe, sino también que están unidos en su trabajo, el trabajo del evangelismo. De ahí entonces que colaborador, otra característica que da Pablo para describir a Epafrodito. Esa palabra es un título a aquellos que trabajaron en la proclamación del Evangelio de Jesucristo, también junto con Pablo, como fueron llamados algunos en la Escritura por él, como por ejemplo Apolos en Primera de Corintios, en el capítulo 3, Aquila y Priscila en Romanos capítulo 16,
el mismo Timoteo en Primera de Tesalonicenses y Tito en Segunda de Corintios en el capítulo 8. Esta palabra colaborador indica que hay un trabajo en conjunto. Es un equipo que trabaja por la obra del Evangelio. Y muy seguramente Epafrodito también trabajó con Pablo mientras estuvo atendiendo a algunas de sus necesidades. Trabajó con él también en la tarea de la proclamación del Evangelio. Y en tercer lugar, Epafrodito está unido con Pablo. No solamente está unido en su fe y en su trabajo, sino también que está unido en la batalla, en la lucha. Y es como lo llama Pablo también, que es compañero de milicia, un compañero de armas. Pablo en otras ocasiones utilizó ese término de milicia también con relación a otros hermanos que trabajaron con él en la predicación del Evangelio. Y quiero que veamos dos ejemplos. Uno está en el libro de Filemón, en los versículos 1 y 2. No es tan fácil encontrar el libro de Filemón, está después de Primera y Segunda de Timoteo y luego el libro de Tito y luego está el libro de Filemón. Filemón, en los versículos 1 y 2, Filemón, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Ese es el primer ejemplo donde Pablo también llama a alguien, en este caso Arquipo también lo llamó compañero de milicia. Y el otro ejemplo está en el pasaje o en el versículo de Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 18, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué indica esta expresión entonces, compañero de milicia? Esa expresión significa que trabajan para una lucha en común. Pablo está expresando aquí una metáfora militar, y muy probable esa hermandad que tenían ellos, la hermandad en los conflictos, y en los sufrimientos, fueron inspirados, puede ser por un lado por el hecho de que Pablo estaba encarcelado y de ver la presencia de los soldados romanos custodiándole, o por otro lado también pudo ser porque en el trabajo del Evangelio hay enemigos. En el contexto de este pasaje, los enemigos eran los que se oponían al Evangelio, y por un lado puede ser los judaizantes o los griegos paganos que hacían burla y oposición, pero también las mismas autoridades romanas que tenían prohibido hablar de Jesús, y eran las razones por las cuales Pablo se encontraba encarcelado allí en Roma. Esta característica de Epafrodito como un compañero de milicia tal vez está ligado también a esa exhortación que hace Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Quiero que lo leamos porque me parece relevante en este momento por la relación que tiene el libro de Filipenses, aquí en el mismo libro donde estamos, pero en el capítulo 1,
versículos 27 y 28, dice: solamente el que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces creo que Pablo aquí estaba dando un ejemplo, porque él mismo estaba viviendo esa realidad de combatir en la batalla. Y Epafrodito lo acompañaba en esa lucha contra los adversarios del Evangelio. Y es que la obra de Dios lleva algún componentes a veces de sufrimientos, de aflicciones y de tribulaciones que pueden ser ineludibles. Y Pablo y Epafrodito eran como soldados de ese mismo ejército que habían compartido los sufrimientos de esa guerra por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Pasamos a las siguientes características en el mismo versículo 25 del capítulo 2, donde también llama a Epafrodito como mensajero y ministrador de las necesidades de Pablo, ahí en el versículo 25, mensajero y ministrador de mis necesidades, dice Pablo de Epafrodito. Pues esa siguiente característica de la que Pablo habla sobre Epafrodito es que era el mensajero de la iglesia de los filipenses y también era ministrador de las necesidades de Pablo. La palabra mensajero aquí pues significa que fue delegado por la iglesia para llevar a cabo una tarea. Era como un representante oficial de la iglesia de los filipenses, del cual la iglesia misma hablaba, a través del cual la iglesia misma hablaba y también suplía las necesidades de Pablo. En este caso, la tarea era llevarle una ofrenda a Pablo de parte de ellos, de parte de la iglesia, y por eso el título de mensajero, pero no solamente era llevar una ofrenda, sino también de él mismo ir para servir en cualquier manera que pudiera necesitar Pablo en su condición de prisionero. Puede ser como asistente personal o ayudarle en cosas mucho más prácticas de la vida de Pablo, como por ejemplo algunas labores domésticas o cosas muy personales de la vida de Pablo. ¿Cuál es el significado de la palabra ministrador? Ministrador aquí y de pronto las implicaciones que puede tener esa palabra para poder entender un poco esta manera como Pablo lo describe. Pues esa palabra que es usada aquí en el original como ministrar, indica que la tarea de Epafrodito era vista como una tarea en la que él y también la iglesia estaban ofreciendo un servicio espiritual, y no solamente era un servicio espiritual para Pablo, sino que también era para la causa del Evangelio. Y por lo tanto, y por consiguiente también, pues era una tarea para Dios, para la obra, para colaborar y para trabajar en la obra del Evangelio. Recordemos que Pablo, aún preso, seguía trabajando, seguía preocupándose por la proclamación del Evangelio. Entonces, el envío de Epafrodito, con todo lo que eso implicaba, era
un acto espiritual que significaba el ponerse al servicio de Pablo en cualquier tipo de necesidad que Pablo tuviera. Hay otro ejemplo de ministración que me gustaría que viéramos para poder ver un poco más el significado de este término. Y se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículos 12 y 13. 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículos 12 y 13. 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 12 y 13. Voy a leerlo. Dice de la siguiente manera. 2 de Corintios 9, 12 y 13. Dice así: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, según este pasaje, la administración está hablando de suplir, de contribuir para las necesidades de los creyentes. Pero también es una tarea, dice que es agradable a Dios. Es una manera de glorificar a Dios y también de poder agradecer a Dios y de responder a Dios por lo que nos ha dado. Qué interesante, ¿verdad? Esta palabra, lo que significa la palabra ministrar, y era una de las cosas, de las funciones que realizaba Epafrodito con Pablo. ¿Qué representó entonces, según esto, Epafrodito para el apóstol Pablo? De acuerdo con estas características con las que Pablo menciona a Epafrodito, podemos decir que Epafrodito significó a alguien bien importante en ese momento de su vida, donde más lo necesitaba. Fue alguien de mucho apoyo, de mucho estímulo para las circunstancias que Pablo estaba experimentando como preso. No fue solamente un mensajero al cual le dieron la misión de llevar una ofrenda, que eso también estaba incluido allí y lo hizo muy bien, sino que también se quedó allí al lado de Pablo para trabajar a su lado, para la proclamación del Evangelio y también para servirle en muchos aspectos prácticos de su vida. Quiero que pasemos ahora a los versículos 26 y versículo 27, quiero que los leamos nuevamente para recordar lo que nos dice. Versículo 26, ahí en el capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, 26 y 27. Dice así: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Entonces, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar ahora en estos dos versículos las razones por las cuales Pablo dice que debió enviar de vuelta a este hombre que había significado tanto para él, pues de acuerdo a todas las características como lo describe. Y en estas razones que pone Pablo aquí también vamos a encontrar detalles interesantes relacionados pues con lo que vivió Epafrodito y lo que vivió Pablo, y también vamos a ver algunos detalles
relacionados con la parte emotiva de esta historia. Y Pablo habla de 3 razones por las cuales consideró que Epafrodito necesitaba regresar a Filipos. En primer lugar, porque Epafrodito dice que tenía gran deseo de ver a la congregación de Filipos. En segundo lugar, era de tranquilizar a los hermanos de esta iglesia que estaban preocupados por la grave enfermedad que habían escuchado que Epafrodito había padecido. Y en tercer lugar, pues la otra razón era que el mismo Pablo pudiese estar tranquilo al saber que los filipenses se gozaban de ver nuevamente a su hermano que habían enviado. Entonces, lo que Pablo describe aquí en su carta es que en estos 2 versículos es que él le está concediendo a Epafrodito regresar a Filipo para satisfacer un ardiente anhelo que tenía Epafrodito y para aliviar una profunda angustia que tenía. En ese momento ya Epafrodito estaba recuperado de esa enfermedad que padeció, y ahora entonces él está ansioso de reunirse nuevamente con la iglesia que lo envió para que la iglesia pudiera verlo, que estaba bien, que estaba recuperado, que se había sanado, y entonces ya ellos podían estar aliviados y tranquilos de ver que Epafrodito había recobrado nuevamente su salud. La segunda razón de enviar a Epafrodito de regreso, como lo dice el versículo 28 en la parte A, versículo 28 en la parte A, dice: así que les envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Entonces Pablo envía a Epafrodito a fin de que los hermanos de la iglesia, al verle nuevamente, tuvieran alivio y se gozaran de verlo. Y la tercera razón para conceder que regresar a Epafrodito también es expresada ahí en el versículo 28 en la parte B, y dice: para que yo esté con menos tristeza. Y yo esté con menos tristeza. Eso quiere decir aquí entonces que la alegría de los filipenses, el alivio de los filipenses y el gozo de ver a Epafrodito regresar, haría que entonces la carga de Pablo fuera aliviada. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos aquí en este pasaje? En el desarrollo de lo que Pablo está mencionando acerca de las razones del regreso de Epafrodito. Pues como les estaba diciendo, aquí vemos la parte emocional, ¿no? Y yo lo que veo aquí es un cruce de emociones y de preocupaciones mutuas los unos por los otros, originadas por las relaciones tan profundas y tan íntimas que habían entre ellos, entre la iglesia de los filipenses, entre Epafrodito y Pablo. Epafrodito estaba angustiado por la preocupación de los filipenses hacia él, y Pablo estaba triste por la incertidumbre que causaba la enfermedad de Epafrodito a los filipenses. Eso quiere decir entonces que Epafrodito sufrió algo, ¿no? Tenía un estrés, una angustia a causa del mismo sufrimiento y la intranquilidad de la iglesia al no saber, no tenían noticia de lo que había sucedido con su enfermedad. Tal vez ya lo daban por muerto o casi ya a punto de morir.
Y el versículo 27 nos da la razón por la cual los filipenses se alarmaron cuando se enteraron de la enfermedad de Epafrodito. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Es decir, que había verdaderos motivos para sentirse preocupados, porque no fue cualquier malestar leve lo que experimentó Epafrodito. Fue un quebranto grave, delicado de salud, que lo podía llevar inclusive a la muerte. Imagínense ustedes entonces este panorama, esta persona que fue enviado a cumplir una misión para apoyar la necesidad de otro que estaba necesitado, y que allá donde está cumpliendo esa misión lo sorprenda una enfermedad. Ninguno podría prever, ni la iglesia, ni Pablo, ni el mismo Epafrodito, podía prever que algo así le pudiera suceder. Nadie puede prever que algo así le pueda pasar a una persona que está sirviendo a Dios, que está sirviendo al Evangelio, que está sirviendo y preocupándose por otro con ese ánimo y con esa pasión como la que tenía Epafrodito. Y hay dos aspectos que yo pienso son importantes para reflexionar en este punto de lo que Pablo está hablando aquí en los versículos 26 y 27. En primer lugar, dice Pablo en el versículo 27 que estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Qué interesante. Pues no sabemos cuál era la enfermedad que estaba padeciendo Epafrodito, pero lo más seguro es que los tratamientos y las medicinas o las curas que tenía no estaban haciéndole efecto. Pero lo importante de resaltar aquí es la intervención sobrenatural y providencial de Dios en la vida de este hombre. Las provisiones de Dios estuvieron disponibles para que este hombre que estaba a punto de morir, pudiera reponerse de esa enfermedad. En este caso, en el caso de Epafrodito, pues vemos que Dios actuó por medio de su misericordia, permitiendo que ese hombre pudiera recobrar su salud. A punto de morir, este hombre recuperó su salud. Esto lo que equivale a decir es que Dios se compadeció de Epafrodito para que no muriera. Eso nos deja dos enseñanzas. En primer lugar, lo que aprendemos es que Dios tiene el poder en su soberanía para sanar a una persona. Es interesante que Pablo en ningún momento dijo que se había sanado por un milagro, que el mismo Pablo, o que Dios haya usado a Pablo para Pablo hacer un milagro y sanar a Epafrodito, aunque Pablo sí, en otras ocasiones, sí había sanado a otras personas, pero no es lo que se menciona en este caso. Pero lo que sí no podemos dudar, aunque no lo diga aquí, es que Pablo y los hermanos que se enteraron que estaba enfermo, estaban orando por Epafrodito. Eso lo que quiere decir es que Dios responde en ocasiones por su misericordia y por su favor, para que alguna persona que está a punto de morir pueda recuperarse. Aunque no hay ninguna garantía
no hay garantía siempre cuando oramos que la persona se va a sanar, no hay garantía. Pero podemos ver aquí que Dios sí es capaz de hacerlo. Eso es lo interesante. Dios es capaz de hacerlo, aunque no hay ninguna garantía que Dios lo pueda hacer en todos los casos. Sin embargo, sí hemos visto casos de personas que han estado experimentando un quebranto de salud grave y hasta terminal, y Dios ha obrado, y esas personas se encuentran restauradas completamente de su salud. Quiere decir que Dios, por un lado, entonces Dios puede sanar, pero que Dios lo hace por su misericordia, por su gracia y por su favor. En segundo lugar, lo que aprendemos aquí es que tenemos disponibles las provisiones de Dios cuando estamos llevando a cabo su obra en diferentes maneras. En este caso puede ser para restaurar la salud de una persona, pero también Dios puede obrar con sus provisiones a través de diferentes maneras, en diferentes necesidades que tengamos. No estamos solos en la tarea de llevar el Evangelio, de proclamar el Evangelio, de trabajar para lo que el Señor nos ha encomendado. No estamos solos, sino que estamos respaldados por Él en diferentes maneras. Tenemos su misericordia, su poder, su gracia, su favor. Están con nosotros para llevar a cabo la obra del Señor Jesucristo. Y eso tiene que darnos ánimo y aliento cuando trabajamos para Él en la obra que se nos ha encomendado. Pasamos ahora al versículo 29 y 30, los dos últimos versículos de este capítulo 2, y quiero que lo recordemos. Versículos 29 y 30 de este capítulo 2 de Filipenses dice así: recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces ahora, después que Pablo describe las razones de enviarle, al mismo tiempo está describiendo otras cualidades, otra cualidad, ¿no?, de Epafrodito. Les anima entonces a recibirle y admirarle por esa pasión de servir y por la valentía que tiene. Hay una pregunta que se hace: ¿cuál era esa enfermedad de Epafrodito? ¿Cuál fue la enfermedad que sufrió? Y se han hecho muchas hipótesis a este respecto de cuál era la enfermedad, y no se ha podido determinar y establecer exactamente. Pero lo que sí es cierto, y el pasaje lo dice, es que estuvo relacionado con la obra del Señor, y más específicamente pues ahí en su función de ministrar a Pablo y de apoyarle en la obra evangelística. Ahí pudo haber contraído de alguna manera esa enfermedad, no sabemos si contagiosa o no contagiosa, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que por los propósitos de Cristo, por los intereses de Cristo, cumpliendo esa función y trabajando para el Señor, fue que padeció y sufrió esa enfermedad. Y el versículo 30 lo dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
expuso su vida por el servicio a Cristo. Expuso su vida por el servicio a Pablo. Y ese servicio a Pablo se traduce también, pues, en el servicio al ministerio del Evangelio, por el cual Pablo y los filipenses estaban unidos. Y entonces la manera en la cual, dice Pablo, la manera en la cual Epafrodito debe ser recibido después que Pablo les está explicando que por la obra de Cristo estaba a punto de morir. Entonces la manera en la cual Epafrodito debe ser recibido por la iglesia, Pablo lo declara diciendo: recibirle pues en el Señor con todo gozo. Esa es una manera de recibirle con gran gratitud, con gran agradecimiento en el Señor. Quiere decir que merecía algo más que una simple bienvenida. Recíbanlo allá, pues, con una fiesta, si es posible, recíbanlo, háganle un gran recibimiento a este hombre. Por eso Pablo también les exhorta a tener en estima a los que son como él. Pablo dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, tener en estima a los que son como él. Eso es lo que implica cuando Pablo dice esto, que tengan en estima a los que son como él. Pablo está afirmando y reconociendo que una persona como él es una persona que debe ser apreciada realmente. Y la razón es muy evidente, ¿no? Allí en el pasaje. Su servicio y su actitud le merecen la admiración y el respeto, la admiración y el respeto de Pablo. Y Pablo también les invita, les exhorta a los filipenses, les anima que también lo consideren de esa misma manera. Está señalándole: ustedes cuentan con una persona, con un líder espiritual, y esa persona tiene que ser admirada, una persona con capacidades, una persona que tiene virtudes, que inclusive hasta la muerte luchó con Pablo por el Evangelio y también apoyándole en sus necesidades. Su vida estuvo en peligro en su tarea de suplir lo que los filipenses querían darle a Pablo, y obviamente por la lejanía, por las circunstancias, no podían todos estar allí con él. El ejemplo de Epafrodito es admirable, tanto por las diferentes maneras en las que sirvió, como por el hecho de haber expuesto su vida en el proceso. Debemos tener en cuenta que Epafrodito dejó su ciudad, dejó su iglesia, dejó sus hermanos, para ir a otra ciudad, una ciudad de pronto que no conocía, para estar al lado de Pablo y también estar dispuesto a servir en muchos aspectos por algún tiempo. Entonces, al Pablo resaltar esta cualidad y al expresar que es digno de admiración, al mismo tiempo está expresando que una persona como Epafrodito es digna también de imitar y de seguir su ejemplo. Y eso es lo que les está diciendo a los filipenses. Está animándoles también a que otros allí puedan seguir su ejemplo de servicio, de coraje y de sacrificio también por causa del Evangelio. Muchas personas en el transcurso de la historia
y en nuestra época contemporánea, han encontrado la muerte por la causa de Cristo en diferentes circunstancias. Y como digo, han sido muchas personas que han encontrado la muerte por la causa de Cristo. Pero quiero mencionar solamente tres casos aquí en nuestro continente y también en nuestro país. En el año de 1956, unos misioneros estadounidenses fueron muertos por miembros de una tribu indígena en el Ecuador, a las cuales querían evangelizar y proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. En Colombia, misioneros también han sido muertos a manos de grupos alzados en armas. 3 misioneros de Nuevos Horizontes fueron raptados en Panamá, en la frontera con Colombia, hace algún tiempo, también a manos de un grupo alzado en armas. Estos 3 misioneros desaparecieron y nunca más se tuvo noticia de ellos. Son ejemplos de lo que es encontrar la muerte por la causa, por los intereses, por la obra del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros los creyentes actuales? En nuestro contexto, ¿cómo podemos trasladar, así como hicimos el ejemplo de Timoteo, cómo podemos trasladar el ejemplo de Epafrodito, que nos enseña lo que es tener un corazón de siervo sacrificado por la causa del evangelio? Hay varias enseñanzas que podemos aplicar para los creyentes en la época actual. Varias enseñanzas aquí, pero yo quiero señalar dos principalmente. La primera es que la disposición de servir de diferentes maneras, de todo corazón, en la obra de Cristo, para contribuir al bienestar espiritual de otros, aun cuando en ese proceso tengamos que perder algo valioso o tengamos que pasar por pruebas. La disposición de servir de diferentes maneras, ese es el principio que encontramos aquí, como lo hizo Epafrodito. Su disposición de servir de diferentes maneras, de todo corazón, para contribuir al servicio espiritual de otros, aun cuando en el proceso tengamos que perder algo valioso o tengamos que pasar por pruebas. Esa es la primera enseñanza que yo encuentro aquí. Y en segundo lugar es que podemos tener confianza que el Señor nos va a sustentar y nos va a sostener en lo que nos haga falta, conforme a sus provisiones para llevar a cabo la obra del ministerio. Podemos tener confianza que el Señor nos va a sustentar y nos va a sostener en todo lo que nos haga falta, conforme a sus provisiones para llevar a cabo la obra del ministerio. ¿Cómo contrasta esta verdad con nuestra cultura actual? Pues el servir en el Evangelio, el servir a Cristo, tiene en alguna manera su componente de renunciar a algo, ¿no? No es totalmente placentero. Y la tendencia de hoy es el Evangelio light,
¿no? El evangelio liviano, el evangelio donde no hay que dar nada, solamente recibo y recibo cosas para mi propio bienestar y para mi propio placer. El evangelio de la prosperidad y de la automotivación contrastan con esto que hemos visto en este ejemplo de Epafrodito. Tú eres un campeón, tú todo lo puedes, tú eres el centro del universo. Ese es el evangelio centrado en el hombre, el evangelio centrado en la autorrealización, el evangelio centrado en el placer. Pero otra tendencia es a depender también, a depender más en nuestras fuerzas, a depender de nuestras capacidades para vivir la vida cristiana sin tener en cuenta las provisiones de Dios. Y eso es una complicación, vivir la vida cristiana en las fuerzas humanas, en la sabiduría humana, en las capacidades humanas. Eso se complica porque realmente no podemos vivir la vida cristiana de esa manera. Necesitamos vivir la vida cristiana con las provisiones de Dios. Y entonces esa podría ser una de las razones por las cuales a veces nos cuesta, porque pensamos que al renunciar a algo vamos a perder mucho. El despojarnos de algo para poder servir a otros, eso nos cuesta mucho, vamos a perder mucho, pensamos eso. Pero la verdad es que al no vivir para los propósitos y para los intereses del Señor Jesucristo, ya estamos perdiendo mucho. Estamos perdiendo oportunidades de ver obrar a Dios. Estamos perdiendo grandes oportunidades de que Dios nos pueda utilizar como sus instrumentos para bendecir a otros. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Qué nos mueve para responder a Dios? Inspirados en este ejemplo de Epafrodito. ¿Qué necesitamos nosotros para desarrollar ese carácter de Epafrodito? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para desarrollar? Voy a resumir las características de Epafrodito para hacer una pregunta después de mencionarlas. Pues Epafrodito es un modelo de líder con corazón de servicio y de entrega. Fue un hermano cercano, fue un colaborador, fue un compañero de milicia, fue mensajero, ministrador de las necesidades de otros. Además de eso, hubo preocupación por el bienestar de sus hermanos. Entonces las preguntas, después de haber mencionado, es ¿cuáles de estas características hacen parte de nuestra vida cristiana? ¿Cuáles no tenemos aún y cuáles necesitamos adoptar en nuestra vida? ¿Cuáles necesitamos desarrollar? ¿Cuáles necesitamos reforzar? ¿Cuáles necesitamos desarrollar? ¿Cuáles de esas necesitamos reforzar? ¿En qué manera nosotros podemos servir para la obra del Señor Jesucristo imitando a este hombre, imitando a Epafrodito? Nosotros también, así como Epafrodito, podemos tener oportunidades de ser colaboradores, de ser compañeros de milicia, de ser mensajeros, de ser ministradores para las necesidades de otros, para la obra del ministerio, para los intereses del Señor Jesucristo. Y voy a mencionar algunas ideas y algunas oportunidades en las que podemos ser así. Cuando compartimos a una persona, puede ser espontáneamente, cuando damos nuestro testimonio, pero también cuando damos un estudio básico,
cuando discipulamos a alguien, cuando le hacemos seguimiento a esa persona, estamos siendo colaboradores y trabajamos juntos para la obra de Cristo. Cuando nos unimos para orar por evangelismo, cuando nos unimos para orar por discipulado, estamos siendo compañeros de milicia. Cuando nos apoyamos en ese sentido, estamos siendo compañeros de milicia y trabajamos por la obra de Cristo, orando en guerra espiritual cuando tenemos oposición, cuando se presentan adversidades, obstáculos para evangelizar. Estamos siendo compañeros de milicia y trabajamos por la obra de Cristo. Cuando edificamos, cuando ministramos y apoyamos a otros, cuando edificamos, cuando ministramos y apoyamos a otros en sus necesidades espirituales, estamos siendo ministradores y estamos trabajando para la obra de Cristo. Cuando nos preocupamos por las necesidades de otros en diferentes aspectos de la vida, estamos siendo también servidores y trabajamos para la obra de Cristo. Cuando oramos y ayudamos a otros en esas necesidades que tienen en diferentes aspectos de su vida, estamos trabajamos para la obra de Cristo. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a perder o a renunciar por la obra de Cristo, así como lo hizo Epafrodito? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a perder o a renunciar por la obra de Cristo, así como lo hizo Epafrodito? Hay cosas más sencillas y cosas que están más a nuestra mano para renunciar en algún momento en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. No tiene que ser necesariamente exponernos a la muerte, como lo hizo Epafrodito, que fue un buen ejemplo, pero no necesariamente tiene que serlo exactamente igual para nosotros, porque podemos hacerlo de otras maneras más sencillas, maneras contextualizadas en nuestra vida y en lo que estamos viviendo. Para poder seguir ese ejemplo de Epafrodito, si en este proceso de trabajar por la obra de Cristo nos toca perder algunas cosas que pueden ser sencillas, pero al mismo tiempo son significativas, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a perder, por ejemplo, una reunión social? ¿Estamos dispuestos a perder, por ejemplo, nuestra serie de televisión favorita? ¿Estamos dispuestos a perder algo de algún descanso en un momento determinado para poder servir a otro? ¿Estamos dispuestos a perder algo de la comodidad? ¿Estamos dispuestos a perder algo de un tiempo para nuestro deporte de favorito? ¿O estamos dispuestos a perder en algún momento determinado un partido de fútbol o nuestro deporte favorito? Y esas no son cosas malas, esas no son cosas malas en sí mismas, pero que en algún momento podríamos ponerlas como prioridades, no aprobando lo que es mejor. Ahora, eso no quiere decir que tenemos que cancelar todo, ¿no? Todo lo que tengamos, lo que tenemos relacionado con nuestras cosas personales. Claro que no estoy queriendo decir eso. Hay cosas personales, hay cosas de nuestra vida que son ineludibles en un momento determinado.
Pero la idea aquí es que en general nuestra tendencia sea la de direccionar, ¿no? Direccionemos nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, nuestra disposición hacia la obra de Jesucristo y poder tener discernimiento cuando tengamos que escoger y cuando tengamos que tener en cuenta las prioridades. Otra pregunta. ¿Tenemos en cuenta las provisiones de Dios y el respaldo de Dios en lo que Dios nos manda hacer? ¿Tenemos en cuenta las provisiones de Dios y el respaldo de Dios en lo que Dios nos manda hacer? Recordemos lo que vimos acá, ¿no? La misericordia, la gracia y el poder de Dios son vitales para llevar a cabo la tarea de servir y la tarea de ministrar y hacer discípulos. Si de pronto no hay una disposición en nosotros para hacerlo, o no vemos circunstancias favorables para hacerlo, pues entonces tenemos que comenzar a tomar pasos, iniciando por orar a Dios y pedir a Dios que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como fue la enseñanza también en este libro de Filipenses, en un pasaje en el capítulo 2, que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y para finalizar, hermanos, les animo a que nos evaluemos cada uno de nosotros, dónde estamos, para ver qué tan distantes o qué tan cerca estamos de estos dos ejemplos que deben ser ejemplos inspiradores a nosotros para ayudarnos a tomar los pasos que debemos tomar. Viendo la vida de estos dos hombres, de Timoteo y de Epafrodito, estos dos hombres tuvieron el mismo sentir que Cristo Jesús, como lo dice el libro de Filipenses, al inicio del capítulo 2. Hayan ustedes el sentir, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque se humillaron, fueron obedientes hasta la muerte. Se despojaron de sus comodidades, de sus placeres, renunciaron a sus intereses para pelear esa buena batalla por los propósitos y por la obra de Cristo. Que el ejemplo de estos dos hombres, hermanos, pero principalmente que el ejemplo del Señor Jesucristo nos inspiren a tomar pasos en nuestra vida para vivir también nosotros para los intereses y para los propósitos de Cristo, de ir y hacer discípulos y también de servir a los demás. Recordemos algo importante: el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre amado, muchas gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Gracias por estas realidades espirituales que nos has enseñado de estos dos hombres. En estos momentos, Señor, estamos pidiéndote para que tú hagas una obra muy especial en nuestras vidas, para que produzcas en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad, de alinearnos con lo que tú quieres hacer, de alinearnos con los planes que tú tienes para la vida del hombre. Que cada uno de nosotros personalmente y como iglesia podamos entender lo que tú quieres hacer en Barranquilla y más allá de ella, Señor. Y que nosotros también podamos tomar acción en cuanto a esto para poder unirnos a la obra tuya de ir y hacer discípulos. Ayúdanos a poder ver, a poder reflexionar en el ejemplo y el modelo de estos dos hombres, de qué manera también nosotros podemos imitar, pero también imitar al Señor Jesucristo, para que también en esto podamos ser conformados a la imagen de tu Hijo, que podamos crecer
a la estatura de la plenitud de Cristo también en esto. Ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a ver los obstáculos, los impedimentos y a poder tomar los pasos necesarios en nuestra vida, pero por el poder de tu Espíritu y por tus provisiones que están disponibles para nosotros. Gracias, Padre, te damos. Gracias por cada uno de los miembros de la Iglesia Bíblica Koinonia y los hermanos también, los amigos que nos ven también. Ayúdanos a todos a poder alinearnos contigo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, muchísimas gracias por su atención. Esperamos también sus palabras en cuanto a todo lo que ustedes han encontrado como aplicaciones, que nos dejen sus mensajes en las redes sociales. Y bueno, me resta decirles solamente que Dios les guarde y que tengan una semana de mucha bendición. Hasta luego. Muy buenos días, iglesia, amigos, familiares. Queremos en esta mañana honrar la presencia del Señor en medio de nosotros. Y hay una canción que tiene una base bíblica. Entonces vamos a leerla y después vamos a cantarla. Ahí está encerrado lo que es el verdadero y grande amor de Dios para cada uno de nosotros. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cantemos, hermanos. Cristo Jesús, el cual se entregó.
Señor mi Dios, al contemplar